Buenos días, Anastasia, y en primer lugar un agradecimiento a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y a todos, a todas las organizaciones que han apoyado este simposio. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a Gerardo Caetano. Eh, y yo quiero hacer una presentación un poco del Mercosur de 30 años desde la perspectiva paraguaya. Eh, Porque el Paraguay ha sido un país desde un comienzo dentro del Mercosur que ha presentado diferencias muy importantes. Es un país que ha estado integrado mucho antes dentro del Mercosur, mucho antes del Tratado de Asunción, pero que paradójicamente eh, ha tenido un modelo económico que en algún sentido entró en contradicción un poco con el proyecto del Mercosur, pero en otro sentido siempre fue muy aperturista, lo cual explica en la actualidad el por qué la posición de Paraguay en el Mercosur sigue siendo muy aperturista, pero no precisamente afín a esta nueva idea de flexibilización o a esta propuesta nueva de flexibilización dentro del Mercosur. Como sabemos, el Mercosur nace en un momento en que el modelo económico de sustitución de importaciones ha entrado en crisis, la década perdida, la crisis de la deuda externa, vuelven los regímenes democráticos y hay una última globalización del siglo XX que se presenta en la década de los 90. Ese es el contexto. Pero el Paraguay no necesariamente es parte de la década perdida. Tiene, como dije, un modelo económico no precisamente proteccionista, a pesar de tener todo el sistema arancelario proteccionista. En realidad, el comercio de Paraguay siempre funcionó con muchas perforaciones, sobre todo por las distintas modalidades de importación y de contrabando, siendo quizás la modalidad más importante y que persiste hasta ahora dentro del Paraguay como régimen de excepción del Mercosur, que es la reexportación, que es la importación de bienes de la extrazona y la reexportación de bienes a los países vecinos con una tarifa, con un arancel externo común muy bajo, y por lo tanto excepcional. Además, el Paraguay siempre fue un país que presentó un mayor nivel macroeconómico que los otros países y tenía muy poca presencia, hasta el momento también, muy poca presencia del Estado en la economía, a diferencia de los otros tres países. Y inicia el periodo democrático, inicia el Mercosur, a diferencia de los otros países que iniciaban con la vuelta a los regímenes democráticos. El Paraguay recién inicia su periodo democrático prácticamente en su historia, eh, en ese tiempo del Mercosur, en los años 90, en un marco de aislamiento internacional político y económico. Entonces, la decisión del Paraguay de formar parte del Mercosur no ha sido una decisión mirando solamente los posibles intereses, las posibles ganancias o pérdidas económicas, sino que el Mercosur era muy importante como otros, como otros acuerdos que en ese momento empezó a firmar el Paraguay como legitimidad política de los regímenes democráticos o de los gobiernos democráticos que se iniciaban en esa época. Sin embargo, como el modelo económico paraguayo era un modelo económico de exportación de materias primas que no necesariamente iban al Mercosur, este proceso de reexportación, que significa una apertura muy grande en términos de importación, y, no un proceso, el proceso de industrialización en el país que siempre ha tenido los niveles más bajos de industrialización. Ese era un modelo económico que no era tan afín a aprovechar las ventajas del Mercosur y por lo tanto los agentes económicos de ese momento, los agentes económicos que representaban ese proyecto tenían muy poca credibilidad en el Mercosur y lo expresaban muy fuertemente
con lo cual los gobiernos de la década del 90 del Mercosur tenían más bien en las negociaciones una actitud más defensiva que una actitud proactiva o una actitud para defender ese tipo de modelo, que significaba, por un lado, un modelo en que sus exportaciones, tanto al mundo como al Mercosur, estaba estancado, pero que comenzó a tener mayor, digamos, mayor desvío de comercio hacia el Mercosur, sencillamente por el desarme arancelario que se iniciaba en ese momento. Entonces, esa es la forma en que el Paraguay se maneja, digamos, durante la década de los 90, un modelo económico no compatible con aprovechar las ventajas del Mercosur. Incluso el mismo sector industrial no era muy escéptico de las ganancias del Mercosur, por cuanto a que habían tenido habían tenido ya en la época de la LALC y ALADI, habían tenido experiencias anteriores con respecto a los altos niveles de protección de la economía brasileña y argentina. Entonces, eso es lo que caracterizaba, como decía, la década del 90. Sin embargo, la primera década del siglo XX comenzó a ser distinto, porque a diferencia de lo que se llama la reprimarización de las economías argentinas y brasileñas por el superciclo de los commodities, en el Paraguay, que siempre fue una economía básicamente primaria, sin embargo, el superciclo de los commodities lo que hizo fue crear un proceso de agroindustrialización que no tenía el país por mucho tiempo, una agroindustrialización que permitió no solamente exportar a los países vecinos, sino que también exportar afuera del país, y también un proceso de industrialización mucho más fuerte en esa década de la industria manufacturera no agroalimentaria, que empezó a tener entrada en el Mercosur, principalmente a Brasil, y digamos que se empezó a ver cuáles eran las ventajas que ofrecía el Mercosur para la industria manufacturera fundamentalmente. Entonces, esta es una década en que, si bien es cierto, la mayor parte de las exportaciones del Paraguay iban fuera de los bienes exportados por Paraguay, iban fuera del Mercosur. Sin embargo, por primera vez la industria manufacturera paraguaya podía ingresar, a pesar de los obstáculos, de las barreras no arancelarias que siempre existieron y hasta ahora existen dentro del Mercosur, empezaron a entrar a la zona, al proyecto, digamos, al proceso de integración del Mercosur. Al mismo tiempo, esto coincidió con una actitud mucho más proactiva de los gobiernos de esta década y hasta finales de esta década y principios de la década del 10, gobiernos mucho más proactivos en requerir, en los requerimientos que se hacían en las mesas de negociaciones dentro del Mercosur hacia un país de menor desarrollo relativo, porque si bien es cierto que el Paraguay y Uruguay son las economías menores del Mercosur, sin embargo tenemos unas diferencias muy importantes con el Uruguay en términos económicos y sociales, que hacía que el Paraguay seguía siendo el país de menor desarrollo relativo, y por lo tanto esto provocó una serie de iniciativas por parte del Paraguay en lo que en colocar el factor asimetrías dentro del Mercosur y lograr cierto tipo de compensaciones. En primer lugar, para las dos economías menores en términos arancelarios, y en segundo lugar también para las economías menores, aunque con mayor énfasis con Paraguay en términos de la creación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, fondos que han beneficiado fundamentalmente al Paraguay. Inclusive llevar el tema de las asimetrías en las negociaciones que el Mercosur comenzó a tener con terceros países para favorecer más en el cronograma de desgrave arancelario al Paraguay, y tener una posición incluso activa a algo que yo denomino casi el último acto que yo recuerdo del Mercosur, de intención de profundizar el Mercosur, que fue la eliminación del doble cobro arancelario,
en el año 2010 y las compensaciones que se debían dar al Paraguay como país mediterráneo. Digo yo, el último acto de profundización real, porque a partir de que no, digamos, de la no implementación de ese sistema de eliminación del doble cobro que ayudaría a la creación del territorio aduanero común, creo que se sucedieron otra serie de hechos en Argentina y Brasil, de hechos económicos y políticos que llevaron al estancamiento del Mercosur hasta la actualidad en términos de profundización, y que lleva a este tipo de cuestionamiento sobre si el Mercosur realmente tendría que seguir pensando en una unión aduanera, o si quedamos en una zona de libre comercio con todos los activos que hemos acumulado dentro del Mercosur. Y aquí, digamos, en los últimos tiempos, lo que vemos también es que, contrariamente, como ya decía Diana Tusi, el único país que tiene que la mayor parte de sus exportaciones van al Mercosur es el Paraguay, y eso es porque fundamentalmente esto tiene relación con las cadenas de granos, las cadenas de materia prima de granos y de agroindustrias, fundamentalmente con Argentina, en donde se procesan últimamente la mayor parte de los granos de soja del Paraguay. Entonces hace eso que nuestras exportaciones hoy, en lugar de estar más destinadas al resto del mundo, lo estén destinados al Mercosur. Pero si nosotros consideramos no solamente la exportación de bienes, sino que lo que yo hablaba anteriormente de esas reexportaciones de productos de la extrazona, y la entrada y la reexportación a Argentina y Brasil, sobre todo al Brasil, estamos hablando de ingresos de divisas. Y si consideramos la venta de energía eléctrica de las dos grandes hidroeléctricas que tenemos con Brasil y Argentina, en realidad que el Paraguay siempre estuvo, si consideramos, digamos, estas dos variables, el Paraguay siempre estuvo mucho más conectado o mucho más dependiente económicamente del Mercosur que cualquier otro país, inclusive que el propio Uruguay como la otra economía menor. Y la situación actual, en la cual el gobierno del Paraguay, por supuesto que ante la propuesta brasileña de una propuesta históricamente, o sea, no visto históricamente, que del Ministerio de Economía, sobre todo que proviene del Ministerio de Economía del Brasil, de una mayor apertura en el sentido de una drástica reducción del arancel externo común, como ha sido la propuesta de un inicio del gobierno actual del Brasil. El Paraguay no tiene más que coincidir en eso, porque justamente uno de los problemas de las excepciones al arancel externo común, el Paraguay lo tiene fundamentalmente por el lado de que ese mayor grado de apertura que tiene el Paraguay es perjudicado por el promedio arancelario del arancel externo común. Ahora, en cuanto a la flexibilización, sin embargo, la historia es distinta, por cuanto que el Paraguay ha logrado lo que ha logrado dentro del Mercosur, lo ha logrado en bloque, ¿verdad? Lo que ha logrado en las negociaciones con terceros, lo ha logrado en bloque, y porque el Paraguay piensa, o los gobiernos del Paraguay piensan, que evidentemente la flexibilización puede traer cierto tipo de costos del acceso al que tiene el Paraguay hoy al mercado, sobre todo al mercado brasileño, que con una flexibilización, o sea, con acuerdos bilaterales de cada uno de los países del Mercosur, eso perjudicaría al Paraguay también por su misma posición mediterránea. Entonces, la posición del Paraguay, por lo tanto, es contraria a la flexibilización, digamos, distinta a la posición actualmente del Uruguay. Y creo finalmente que en el Mercosur, para decir las palabras finales, que el Mercosur, digamos, el estancamiento del Mercosur hoy
en día creo que está más determinado por una cuestión política que por una cuestión, económica. Y eso ya lo dijo Miriam, porque los mayores logros del Mercosur lo tuvo porque hay un líder natural del Mercosur, que es el Brasil, ¿verdad? Sobre todo en la primera década de este siglo, en donde no solamente se ha procurado profundizar en términos de la unión aduanera, sino que se ha tenido un regionalismo muy dinámico en el contacto, o sea, en tratar de sacar modalidades de integración, no precisamente de acuerdos de libre comercio, pero de integración física, de integración energética y otro tipo de integración en América del Sur, todo liderado por el Brasil. Pero cuando, claro, hubo problemas tanto económicos como políticos en el Brasil, y sobre todo luego ya con el gobierno de Dilma Rousseff, y luego del gobierno de Dilma Rousseff, que evidentemente la dirección que toma Itamaraty en el Brasil es una dirección, si uno se recuerda del discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Temer, en donde decía que el Mercosur no estaba en sus prioridades, no era solamente el gobierno de Bolsonaro actualmente, sino que ya el gobierno de Temer, su ministro de Relaciones Exteriores, en su primer discurso decía que el Mercosur no estaba entre sus prioridades, que la prioridad eran los países desarrollados. Entonces, yo creo que claramente lo que determina el problema actual del Mercosur es la falta de ese liderazgo político. Evidentemente el Brasil no solamente ha perdido un liderazgo político en el Mercosur, sino que ha perdido el liderazgo político que lo tiene como país emergente dentro del planeta. Ya Miriam ha señalado este tipo de cosas, y creo que sencillamente de que poco es lo que vamos a poder avanzar mientras no hay una vuelta a un régimen realmente democrático en el Brasil, y con un liderazgo fuerte para volver a pensar en un Mercosur que pueda ser flexible, o en un Mercosur que pueda considerar todos sus activos y decidir finalmente si vamos a quedarnos en una zona de libre comercio o una unión aduanera. Pero todo este tipo de decisiones, cuando hay un liderazgo político brasileño que no existe, o que está en contra, digamos, de todo lo que significa la integración, creo que no va a ser posible. Me parece que este es un punto fundamental. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu presentación.